Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuestro Dios presente siempre con nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, que pues, es bueno y siempre su misericordia es para con nosotros. Y bueno, hermanos, pues es momento de mandar esta meditación, ¿verdad? Hoy toca el Salmo 78, un salmo pues muy, como dijera, contradictorio, en el sentido de no la palabra es que sea contradictoria, sino en la, pues, en la insensatez del hombre, ¿verdad? Y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y un salmo hermoso dice, y precisamente así se llama el tema, dice aquí, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf, o masquil, como se le quiera decir. Masquil o masquil es una palabra que nos lleva, es educativo, ¿verdad? Es algo para aprender, algo en lo que reflexionemos, algo en lo que meditemos, para enseñanza, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver el salmo. Es un salmo largo, pero es un solo tema, entonces vamos a tratar de, resumirlo, ¿verdad? Bueno, ya ven que Asaf lo vemos allá en la época de Ezequías, en la época de David, en la época de Moisés, en un tiempo muy largo, ¿verdad? Son descendientes de Asaf, son de los cantores del rey, son de los cantores del rey de reyes, ¿verdad? Son aquellos que el Señor preparó para cantar, son levitas también, ¿verdad? Pero eran levitas que eran cantores, eran los de la música. Y pues eran descendientes de Asaf, ¿verdad? Y este salmo básicamente, pues hay opiniones encontradas, pero coinciden en que fue más o menos en la época de David o una época temprana después del rey Salomón con Roboam en la división del reino, ¿verdad? Pero bueno, esto como quiera, lo importante es que es palabra del Señor, ¿verdad? Y nos deja una enseñanza. Y empieza el salmo muy, muy bonito. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Inclina tu oído a la palabra de mi boca. Pues está hablando Asaf, ¿verdad? Pero creo definitivamente que es inspirado por el Señor para que a través de la boca de Asaf se escuchara la voz de Dios. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Inclina tu oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios. Hablaré de los misterios de los tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza, digno de confianza por su poder y por sus hechos portentosos. Aquí está empezando a establecer ¿de qué va a hablar? Hablaremos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, de los tiempos pasados, ¿verdad? Fue lo que nos enseñaron nuestros padres y tenemos que decírselo a nuestras generaciones y las generaciones futuras. Y tenemos que decirle que el Señor es digno de confianza, digno de alabanza, por su poder y por sus hechos portentosos. Y el Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos la enseñaran para que las conociera la generación futura. Los hijos que nos habrían de nacer y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega el corazón a su Dios, cuyo espíritu no le es fiel. Qué triste pensamiento, ¿verdad? Esos padres
a esos padres rebeldes y contradictorios y, como el Señor les decía, duros de cerviz. La cerviz es esta de acá de atrás, que no lo pueden inclinar, duros de cerviz. Estar erguidos siempre, soberbios, altaneros, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere decir. Pero a esa generación, el Señor le tuvo que enseñar directamente a través de las leyes, dice aquí, se las entregó a Moisés, para Jacob, para Israel. O sea, es el mismo personaje. Recuerden que Israel se llamaba Jacob antes y el Señor le cambió el nombre por Israel. A ellos el Señor les habló directamente. Ellos vieron todos los portentos que hizo el Señor en Egipto para que salieran de Egipto, ¿verdad? Todas las plagas, todo el poder y cómo diferenciaba el Señor entre Egipto y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo atacaba ni una mosca, ni una langosta, ni un piojo, ni una gota de lluvia, ni un granizo, ni nada, ¿verdad? Y ni un hijo primogénito murió. Pero aún así el Señor les dice, soberbios, necios, duros de cerviz, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Y dice, a ellos les tuvo que hablar directamente el Señor, pero fueron soberbios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos para que ellos aprendan, para que ellos obedezcan la ley del Señor. Ahí cuando termina el libro de Josué, ¿qué dice? Si cada uno hacía lo que le parecía porque no había ley. Cuando empiezan los jueces, ¿verdad? Termina el libro de Josué con un pasaje muy hermoso y ninguna de las buenas promesas del Señor dejó de cumplirse. En otras palabras, todas las buenas promesas del Señor fueron cumplidas por Él mismo. Pero aún así, dice, cada quien hacía lo que quería porque no había ley. Ese periodo de Josué fue un periodo bueno, fue de mucha guerra, estaban quitando a todos los pueblos de ahí que vivían ya en la tierra prometida para ellos establecerse y cada tribu iba estableciéndose en diferentes áreas, en diferentes ciudades. Pero como que se olvidaron de enseñar la palabra de Dios. Había sacerdote. Josué también era muy respetuoso del Señor. Y él fue el que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan hoy a quién servir porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y bueno, pues la siguiente generación hacía lo que quería porque no había ley o no respetaban la ley. Cada quien hacía lo que quería. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso aquí nos dice el Señor, hijos, obedezcan, hijos, oye mi voz, dice, como dice aquí, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a la palabra de Jehová, a la palabra de mi boca, y hablaré de los misterios pasados. Ya hemos comentado en salmos anteriores cómo el pueblo, y hasta en el Salmo 77, dice Asaf, está ahí, bueno, ya se acabó la misericordia del Señor, bueno, ya no existe el Señor, bueno, ya no nos hace caso el Señor, ya se apagó la mano del Señor. Y él no dice, ¿qué? ¿Estoy enfermo o qué para pensar esto? Iré a la época pasada, recordaré lo pasado para alabar al Señor. Y aquí este salmo sigue con el mismo tema. Hablaré de los misterios de los tiempos pasados, de lo que nuestros padres ya nos contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a la generación futura que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. ¿Y cuál era una de las leyes, hermanos? Estas leyes que dijo el Señor, las leerás a tus hijos en la mañana, a mediodía, en la tarde. Al acostarse las repetirás a tus hijos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que aprendan de que el Señor es digno de la confianza, es digno de alabanza, que tiene poder y por sus hechos portentosos. Y dice, el Señor estableció su ley, etc. Se lo dio a los... y ya empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a hablar de los hechos pasados. Los efraimitas, los de Efraín,
arqueros armados, volvieron la espalda en el día de batalla. No cumplieron con el pacto del Señor, se olvidaron de sus obras, de las maravillas que Él había mostrado. Allá en Egipto, en el campo de Zoán, Dios hizo maravillas a los ojos de sus padres. Pero los efraínitas, los de Efraín, se olvidaron. No quisieron recordar épocas pasadas y se dieron la espalda en la batalla. Pero el Señor hizo las 7 plagas, mandó las 7 plagas a Egipto, después los llevó con tremendo poder, ¿verdad? Dice, partió el mar en 2, los hizo pasar conteniendo las aguas como murallas. Aquí yo me imagino que se oía los borbotones ya a un lado y otro, y ellos pasando, y así, viendo las olas altísimas, ¿verdad? Durante el día los guiaba con una nube, y durante la noche con un resplandor de fuego. Dicen que es muy caliente en el día el desierto, y en la noche también es muy, muy frío, ¿verdad? Entonces en el día los guiaba con una nube, para que el sol no los calentara, y en la noche con un fuego, dice, para que no se enfriaran, ¿verdad? En el desierto hendió las peñas y les dio a beber agua de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. ¿Se acuerdan de ese episodio? Ya lo vimos también. Como de una roca, ¿verdad? Hizo sacar agua el Señor a través de Moisés y de Aarón. Golpearon la roca con su vara y brotó agua. Y dio de comer a 3 millones de gentes, hermanos. Dio de beber a 3 millones de gentes y a todos los animales que llevaban, para que no muriera ninguno. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 3, 4, 5, todo eso, viene siendo este recorrido el apóstol Pablo. Y dice, de noche venía la nube, de noche estaba el resplandor del fuego, de día estaba la nube. Y les dio agua de beber de la peña. Y dice, y esa peña, esa roca, era Cristo, dice el apóstol Pablo. Yo a veces pensaba, bueno, pero ¿por qué si golpear una roca, verdad? Golpear una roca, eso hizo que el Señor ya no le permitiera ni a Aarón ni a Moisés entrar en la tierra prometida. A Moisés le concedió, súbete al monte y mira la tierra que les voy a dar. Mira las ciudades, ¿verdad? Van a comer fruta que no cosecharon, van a comer trigo que no cosecharon, van a vivir en casas que no fabricaron. Se van a acostar en camas que ustedes no compraron. Y ahora entiendo, ¿verdad? Cuando, bueno, no ahora, sino ya cuando hemos estado estudiando la palabra de Dios, cuando dice el apóstol Pablo, esa roca era Cristo. Yo digo, fue una gran ofensa para el Señor, para Cristo, ¿verdad? Al haberlo golpeado, con coraje, con saña, ¿verdad? Por parte de Moisés y Aarón. Por eso no se les permitió entrar en la tierra prometida. Dice, pero volvieron ellos a pecar contra Dios. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Hermanos, si ustedes leen todo el Éxodo y todo el Deuteronomio, van a encontrar todas estas historias muy bonitas. Pero dice, decidieron poner a prueba a Dios. ¿Cómo pusieron a prueba a Dios? Pidieron comida a su antojo. Hablaron en contra de Dios y dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y que brotaron aguas, y que en los torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá también darnos pan el Señor? O sea, vimos esto, vimos el poder, vimos todo de lo que el Señor es capaz, pero ¿podrá darme a mi antojo? Sí, Señor, yo sé que tú ayudas, pero esto es lo que yo quiero. Pedimos al Señor a nuestro antojo. Qué triste. Qué triste. Y dice el Señor Jesús, ustedes tienen un Padre que sabe la necesidad que ustedes tienen. Pero no nos basta con que el Señor satisfaga mi necesidad.
Y yo quiero lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Dice, pidieron comida a su antojo. A veces pedimos así a nuestro antojo, hermanos. No pedimos parte de la voluntad de Dios. Es como, ahorita platicaba con mi esposa, y le decía, es como decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? No te tengo confianza para que me des lo que yo necesito. Yo quiero que me des lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Estamos rechazando las bendiciones del Señor. Y así estaban estas gentes. Pidieron comida a su antojo. Qué triste. Y luego, con sarcasmo, ¿podrá Dios ponernos en la mesa en el desierto? Qué sarcásticos, ¿verdad? Hemos visto cómo iró a la peña y sacó aguas en manantiales, ¿verdad? Con torrentes inundaron la tierra. Pero, ¿podrá darnos pan? Otra vez el sarcasmo. ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Qué triste, hermanos, cuando no tenemos la fe en que el Señor va a suplir nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el Señor oyó esto, se indignó. Pues cómo no, estaban burlándose en forma sarcástica del Señor, ¿verdad? Y su furor se encendió porque no tuvieron fe en Dios, ni confiaron en que Él podría salvarlos. ¿Recuerdan el becerro? Este es mi Dios. No aquel Dios que he visto todo el poder, he visto todos los grandes portentos que he visto, pero no, ese no es nuestro Dios. Porque no hace las cosas a mi antojo. Yo quiero carne, no me des panecito de ese, ¿verdad? Ya estamos hartos del pan, decía el pueblo. Qué triste, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 10, se les dio pan divino. No, aquí es donde lo dice. Les dio a comer trigo de los cielos. Les dio a comer trigo del cielo, trigo celestial. Los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Dice, como la lluvia dejó caer sobre ellos el maná, trigo de los cielos. Qué hermosa descripción, hermanos. Comieron pan angelical. ¿Y saben quién decía Cristo que era ese pan? Si mi Padre les mandó pan de los cielos, pero yo soy el pan. Yo soy el pan. Y lo presentaba con una hogaza de pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Yo soy el pan de vida. Mi Padre les envió pan de vida en el desierto. A Cristo mismo. Y se hartaron de Él, ¿verdad? Qué triste la realidad humana. Qué triste es que así somos nosotros también, hermanos. Nos hartamos de las bendiciones del Señor y le alabamos y le glorificamos cuando me da conforme a lo que yo quiero. Dicen, no tuvieron fe en Dios. A veces no tenemos fe en Dios, hermanos. Sí, Señor, yo sé que tú sabes lo que yo tengo necesidad, pero yo quiero esto. ¿Podrás tenderme mesa en el desierto? ¿Podrás darme pan? ¿Podrás darme carne? Dice, como la lluvia dejó caer sobre ellos el maná, trigo del cielo, pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos. Y también, porque decían, nos dará carne, cambió el viento del este por el del sur y cayó sobre ellos carne como lluvia. Hubieron tantas aves, las codornices, ¿verdad? Como arena en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y en los alrededores de sus tiendas. Y ellos comieron y quedaron satisfechos, pues Dios satisfizo su apetito. Claro, Él les mostró, sí puedo hacer esto, sí puedo darles de comer, sí puedo darles de comer pan, sí les puedo tender mesa en el desierto. Y dice, pero a pesar de todo, siguieron pecando y no dieron crédito a sus grandes hechos. ¿Y qué pasó? Por eso Dios puso
fin a sus vidas y en un soplo les quitó la vida. Y dice allá en Números, les daré carne hasta que les salga por las narices. Y cuando Él les dio la carne, ¿qué pasó? Dice, aún no quedaban satisfechos, así que el Señor manda la muerte sobre ellos, por rebeldes y por soberbios, ¿verdad? Y es lo que nos pasa a nosotros. Si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban. Y con gran diligencia se volvían a Dios. ¿Qué es lo que pasa? No lo buscamos a diario al Señor. Ah, pero tenemos una angustia. Ay, Señor, líbrame de esta tempestad. Líbrame de este desierto en que me traes. Nos libra el Señor, ¡pum!, nos olvidamos del Señor. Dios los hacía morir y ellos los buscaban. Y con gran diligencia se volvían hacia Él. Pero qué triste que eran pues mentirosos. Pero dice, se acordaban de Dios que era refugio y de que el Dios Altísimo era redentor. Pero con los labios lo adulaban a Dios. Y con la lengua le mentían. Qué triste, ¿verdad? Qué triste realidad de nosotros como pueblo de Dios. En el fondo nunca fueron rectos, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Dios en su bondad les perdonaba su maldad una tras otra vez. Contuvo su enojo. Calmó su ira y no los destruyó. Y algo hermoso, hermanos. Dice, se acordó que eran mortales. El verso 39. Un simple soplo que se va y no vuelve. Morimos y no regresamos. Y el Señor por eso contiene su antojo. Estos son mortales, son carne, son polvo, dice en el Salmo 103. Y en Génesis dice, no pelearé más con la carne, porque, con el hombre, porque es carne. Y aquí dice, se acordó que eran simples mortales. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que no respondemos a la expectativa de Dios. De amarlo a Él por ser Dios. De amarlo porque Él suple nuestra necesidad. Pero queremos que supla nuestro antojo, como dice aquí. Pidieron a su antojo. Una y otra vez ponían a prueba al Señor, provocando al Santo de Israel. No traían a la memoria el poder pasado. No se acordaron de que los libró de la angustia. No platicaban de las señas que hizo en Egipto, cuando convirtió en sangre sus ríos, etcétera, etcétera. Viene escribiendo todo. No recordaban ninguna de las plagas de ranas, ni de sapos, ni de piojos, ni de moscas, ni nada, ¿verdad? Y sin embargo, dice, Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas. Y como un rebaño los llevó en el desierto. Con mano segura les fue llevando. Es mesiánico esto, hermanos. ¿Quién es el buen pastor? Por eso es el apóstol Pablo. Él era Cristo. La nube era Cristo. El fuego era Cristo. La roca era Cristo. El maná era Cristo. Con mano segura los fue llevando para que no tuvieran ningún temor. Mientras que el mar cubría a sus enemigos y los trajo a frontera de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. ¿Cuántas cosas dice el Señor por este pueblo rebelde, por este pueblo desobediente? Los llevó con mano segura, los llevó como ovejas, como el gran pastor de las ovejas, ¿verdad? Cristo mismo, ¿verdad?, guió a ese pueblo. Les digo, cómo cada uno vemos que Dios se identifica con Cristo y Cristo se identifica con Dios. Es el mismo, hermano, es el mismo Dios. Y bueno, los llevó hasta que ellos le pusieron a prueba al Señor Altísimo muchas veces. Se torcieron como arco engañoso, dice, ¿verdad? Cuando el Señor lo supo, se enojó, rechazó por completo a Israel. Y vemos estos últimos versos, hermanos. Desechó los campamentos de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que prefirió la tribu de Judá, que es donde viene Cristo, ¿verdad?
Viene David, de la tribu de Judá, desechó a José, a Efraín, y prefirió la tribu de Judá y al monte de Sión, que tanto ama el Señor. Ahora nosotros somos su Sión, hermanos, somos el Sión de Cristo. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de las ovejas. Y David cuidó de ellos con todo el corazón. Con gran pericia los guió como a un rebaño. Hermanos, cómo el Señor se manifiesta como nuestro gran pastor. Y dice Cristo, yo soy el buen pastor, mi vida doy por mis ovejas oyen mi voz. Así que hermano, cuando tú hablas de Cristo a alguien y no lo oye, no lo escucha, en ese momento no es de Cristo, porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Sigue orando por esa persona, quizá más adelante oiga la voz del Señor. No nos corresponde a nosotros quién sí y quién no. Sigamos hablando, sigamos pregonando la palabra de Dios, porque el Señor nos lleva a su pueblo como un rebaño. Y dice el salmista, somos ovejas de tu prado. Somos ovejas de tu prado, Señor. Bendito sea nuestro Dios que nos guía. Pero tengámosles confianza, hermanos. No pidamos a nuestro antojo. Pidamos lo que el Señor quiere que pidamos, bajo su divina voluntad. Hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde.